Bueno, muchachos, entonces ya tenemos 17 personas por acá. Vamos a dar inicio entonces. ¿Listo? Una esperita ahí. Bueno. Bueno, chicos, entonces en ese momento pues nos encontramos en la semana número 10. Ya prácticamente estamos iniciando esta semana, ¿sí? Y por ello, pues vamos a ver un tema muy interesante. Les decía la semana pasada que vamos a arrancar fuertemente con el proceso de ideación. Hoy nos encontramos en la semana 10 y obviamente vamos a arrancar lo que le llaman el proceso de ideación. Este proceso de ideación es un proceso bien chévere porque es donde ya uno empieza a pensar en el cómo, pero pues la idea es enseñarle a ustedes estrategias de cómo uno resuelve situaciones de creatividad, cómo uno puede fomentar un poco el tema de la propuesta de valor. ¿Cuáles son como los mayores objetivos de la ideación? Pues generar conceptos, generar conceptos. Vamos a trabajar con nuestra propuesta de valor. Esta es la parte más importante. Propuesta de valor. ¿Qué es lo que nosotros nos comprometemos para cumplir con el usuario? Y obviamente en la ideación, para crear una propuesta de valor, pues hay que tener en cuenta la matriz estratégica. Porque la matriz es la que nos define dónde estamos innovando y en qué grado y en qué categoría y en qué tipo. Pero resulta que hoy vamos a trabajar algo que hace parte de la ideación, que es algo que se llama las megatendencias, megatendencias y tendencias. Resulta que para poder uno empezar a hacer prototipos, hacer procesos de ideación, necesitamos conocer qué son estas dos palabritas en innovación, ¿sí? Las megatendencias y las tendencias. Resulta que hoy en día casi todo producto, casi todo servicio se apalanca en alguna megatendencia o en alguna tendencia. ¿Y cómo así que se apalanca? Pues se aprovecha que en el mundo se piden cosas urgentemente y normalmente también salen muchas novedades o modas a raíz de la tecnología que va saliendo en el tiempo. Entonces hoy vamos a ver qué significa una megatendencia, qué significa una tendencia y cómo estos dos conceptos nos van a empezar a apoyar la generación de conceptos. Ejemplo, yo puedo tener una idea en este momento de decir, yo quiero crear, no sé, una plataforma que me permita monitorear en tiempo real el consumo energético en el hogar, supongamos. Entonces yo digo, bueno, sí, eso se puede hacer, eso es factible hacerlo. Pero, mira, existe una tendencia que hoy en día se llama, por ejemplo, la Smart Grid o el Internet de las Cosas. Entonces me voy a apalancar de esa tendencia para que mi idea cobre más valor. No es lo mismo cuando alguien le dice, mira, yo tengo este producto que hace tal cosa, a otra persona que le diga a uno, yo tengo este producto basado en inteligencia artificial que hace esta cosa. Entonces siempre las tendencias son como decir ese plus que van apareciendo a las ideas que uno quiera dar. Pero entonces como el mundo es tan cambiante, las megatendencias no son las mismas que hemos tenido hace 10 años, hace 15, hace 20, no las mismas. Hoy en día tenemos, en esta década de 2020-2030, tenemos unas megatendencias muy marcadas. Y prácticamente en esta década es donde usted ya va a empezar a ejercer profesionalmente su carrera. Entonces lo que yo traje hoy es, bueno, ¿cuáles son esas megatendencias en esta década y cuáles son esas tendencias que en esta década se van a desarrollar de una forma muy increíble? ¿Sí? Cada década, cada época de la vida trae sus megatendencias y sus tendencias. ¿Sí? Eso hay que estarse actualizando. Porque si uno no se actualiza con el tema de las megatendencias y las tendencias, pues prácticamente estamos haciendo ya tecnología obsoleta o estamos trabajando en cosas que ya el mundo nos está pidiendo.
Entonces, estos temas vamos a tratarlos ahorita, pero recuerden que cuando ya empecemos a generar el concepto, nuestra propuesta de valor, cómo vinculamos nuestra matriz estratégica, hace parte de las megatendencias y tendencias. Entonces, vamos a mirar por acá algo que tengo para ustedes, que les preparé, algo bien pues gráfico, que les permite pues como entender estos dos conceptos. Bueno, cuando uno habla de mega tendencias, es cuando son patrones, ¿sí? O necesidades globales que el mundo está pidiendo a gritos que usted resuelva. ¿Sí? Cuando hablamos de megatendencias, estamos hablando, ¿sí? De esas necesidades mundiales que se vuelven moda, ¿sí? A nivel mundial, ante una situación que, perdón, borro por acá, ante una situación que haya pasado, ¿sí? Por ejemplo, ahorita tenemos una situación mundial, ¿no? Que es el tema de la pandemia. Y obviamente la pandemia ha traído consigo muchas cosas a resolver, ¿sí? Siempre que hay un patrón mundial de X por X o Y motivo, se produce una megatendencia. ¿Se acuerda cuando hubo la época de cuando hubo el tema de las personas que salían desplazadas de Siria, ¿sí? El tema de los refugiados, que eso fue boom en el mundo hace un tiempo atrás, también eso generó una megatendencia. El tema de poder ser colaborativo, solidario, ahorita con el tema de lo verde, ¿sí? El cambio climático ha hecho de que el mundo encuentre esa megatendencia de lo eco, ¿sí? De lo verde, de lo sostenible. O sea, no sí que todo el mundo utiliza la palabra sostenible para todo, ¿no? Igualito que la innovación, para todo lo utilizan. Entonces, siempre que hay una causa en el mundo, aparece una megatendencia. ¿Sí? Y eso viene de tiempos atrás, ¿no? El hombre siempre se ha visto pues envuelto a resolver necesidades y obviamente esos patrones nos marcan un camino. Así en una guerra mundial me imagino que también había megatendencias, en la época pues de los 60, 70 había megatendencias, cada década trae consigo unas megatendencias. Entonces yo lo que hice fue pues traer como las megatendencias más importantes de los cuales ustedes se van a enfrentar en esta década, ¿sí? Obviamente, esta lista de 10 megatendencias la hice con base pues a la experiencia que estoy viviendo actualmente con el negocio y también pues a lo que dicen los grandes pensadores en cuanto a todo lo que son los futuristas, todo lo que tiene que ver con las personas que trabajan en Silicon Valley. Entonces, las megatendencias para esta época son las siguientes, yo se las voy a mostrar. Ustedes recuerden que una megatendencia surge, ¿sí? Como una respuesta o como un patrón emergente de cambio, ¿sí? Miren que ahorita, con el tema de la pandemia, ¿qué ha sucedido? Que muchas empresas que tenían planes de sacar productos o servicios al 2025, al 2030, les ha tocado acelerar, les ha tocado prácticamente, vamos a sacar rápido esto, toca sacarlo ya, porque ante un evento tal cual como que estamos viviendo, hizo de que se pusiese de moda la megatendencia. Por ejemplo, el trabajo remoto. ¿Sí? El trabajo remoto se convierte ya, ¿sí? En una solución que llegó para quedarse. El trabajo remoto. Mucha empresa dejó las oficinas. Mucha empresa migró de una ciudad hacia otro lado para poder hacerlo remoto. Muchos trabajadores, colaboradores están trabajando remotamente. Entonces miren que ante una situación mundial llegan posibles tendencias de moda, novedades que se quedan ahí. ¿Sí? Las personas creen que hoy día todo es temporal. Y créanme, y para muchas empresas, hasta para las mismas universidades, esto ayuda a minimizar ciertas cosas. Entonces, el tema de esas megatendencias, se van a dar cuenta que son muchas. Ustedes pueden encontrar muchísimas. Pero las megatendencias tienden a ser como esas necesidades en el ámbito social, económico, ambiental, tecnológico en el mundo.
Nos dimos cuenta que con la pandemia estamos muy mal en el tema de la salud, muy mal. Y no solo Colombia, muchos países, como dice el dicho, ¿no? Los cogieron con los calzones abajo. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para algo tan grande como es. Entonces se volvió una megatendencia ya para esta década ponerle atención a la salud, por fin. Y mucha gente está haciendo lo que tenía que hacer. A largo plazo lo está haciendo ya rápido, porque no había cómo. Por allá China creó, no sé, un hospital en pocos días. Por allá otros países lograron implementar pues sistemas, nuevos sistemas robóticos para el tema de detección del COVID. Las mismas vacunas, ¿sí? Las mismas vacunas son respuesta a una megatendencia. ¿Sí? Las mismas vacunas. Nunca antes visto vacunas realizadas y en prueba, porque están en prueba muchas, en tan poco tiempo. Entonces, yo traje un listado de las 10 megatendencias en las cuales ustedes se van a enfrentar durante esta década y que posiblemente esto les pueda servir a futuro para ver en qué campo de acción usted se va a desenvolver con su proyecto innovador o emprendedor. Vamos entonces con la primera megatendencia. La primera megatendencia hace parte a que el mundo necesita redefinir la industria. ¿Cómo funciona la industria actualmente? La industria actualmente es una industria prácticamente centralizada. Por allá, a las afueras de la ciudad, está la industria tal, ¿sí? Normalmente son los mismos dueños, normalmente son herencias de familia, de la familia, de la familia. Normalmente la industria son los grandes magnates de los países. Y el mundo se ha dado cuenta que hay que redefinirla. Y cuando hablamos de industria redefinida es poder descentralizarla, es decir, que la industria nazca desde las comunidades, ¿sí? A diferencia pues de lo tradicional, que si usted pues tiene su empresa, está por allá a las afueras de la ciudad, con su buena pues infraestructura. Lo que dicen hoy en día los expertos es que la industria necesita salir desde la comunidad, desde los barrios, desde ahí tiene que salir la industria. ¿Sí? Desde las MIPIMES, fortalecerlas. Y una palabra que pues ustedes la han escuchado, me la han escuchado mucho, las startups de los jóvenes, que usted tiene su casa y en su casa crea su negocio. Necesitan redefinir la industria. ¿Sí? Y eso es algo que, créanme muchachos, que ya se está trabajando mucho. Hoy en día están creando en las ciudades espacios colaborativos, lo que le llaman espacios de coworking, ¿sí? Están creando todo lo que tiene que ver pues con fomentar las startups. En los barrios están saliendo nuevas empresas y descentralizadas, es decir, ya no necesariamente tengo que trabajar fuertemente pues por fuera de la ciudad. Y el tema de servicios, la industria está cambiando mucho a los servicios. No como antes de que, bueno, el producto era como lo más importante. Ahorita la industria de servicios se ha vuelto pues un furor. Miren lo que aquí en Cali tenemos una zona franca de servicios, yendo para Jamundí, que se llama Zona América. Eso es inversión extranjera, eso que está ahí bien bonito, que se ve todo bonito, ese edificio, eso es de Uruguay. Pero ellos que dijeron, vieron a Colombia con un potencial de que están generando muchos proyectos. Hicieron una inversión acá y allá todo es por servicios. Allá es para programadores, para todo tipo de personas que ofrecen servicios. Entonces la industria se fue redefiniendo. Hoy en día también hace referencia a la industria redefinida, a que las empresas no tienen que quedarse ya con el mismo producto de siempre. Miren, los ingenios están viviendo esto. Los ingenios ya no ganan tanto por el azúcar. Hoy en día los ingenios azucareros ganan más por vender energía, por vender alcohol, ¿sí? Etanol, bioetanol, biocombustible. Esos son los dos productos más importantes hoy en día de los ingenios que han decidido redefinirse. ¿Sí? Porque está súper comprobado que en esta década el que no se redefine o la palabra que estuvo de moda hace poco se reinventa, pero obviamente sea una industria muy tradicional. Entonces la palabra redefinir está en todos los sentidos.
redefinir en forma de servicios, en crear comunidades, ¿sí? Startups desde los barrios, desde las comunidades, desde las ciudades y redefinir su negocio principal. ¿Sí? Y miren que todas las empresas les ha tocado redefinirse. Y esto es una tendencia muy fuerte que lo resaltan en esta década, porque esta década así se dice, ¿no? Que ha sido una década y que inició una década muy fuerte de grandes pues aportes e innovaciones. Entonces ahí les dejo la primera megatendencia en las cuales ustedes pueden apalancarse a futuro para saber en qué área pueden trabajar. El futuro del trabajo. El futuro del trabajo lo estamos viviendo ya. Hoy en día una persona ya no tiene que trabajar 8 horas diarias para ser mejor, para cumplir con su responsabilidad. Hoy en día lo que importa es trabajar por objetivos. Lo que pasa es que nuestro país todavía no ha entendido mucho eso, ¿no? ¿Sí? Alejandro, ¿quieres decir algo, Alejandro? Bueno, el futuro del trabajo tiene que ver mucho con lo que estamos viendo ahorita, el tema del remoto, del trabajo remoto, de conseguir talento en cualquier parte del mundo rápidamente. Estando así que a raíz de la pandemia se crearon muchas páginas en internet donde buscaban talento, ¿sí? Por ejemplo, había unas páginas como Remote, hay páginas como Torre, son páginas que empezaron a volverse muy populares porque las personas ya podían hacer trabajo remoto y yo podía trabajar en España, podía trabajar en Estados Unidos, ¿sí? El futuro del trabajo está muy orientado al freelance, a lo que le llaman el freelance. ¿Qué es un freelancer? Es una persona que trabaja remotamente y cumple por objetivos. Y no solamente para el trabajo. Muchas de las instituciones gubernamentales, privadas, se dieron cuenta que hay cosas que sí se pueden hacer full remoto. Hay otras cosas que sí obviamente necesitan la práctica. Entonces miren que lo remoto ya venía, ya venía. Eso ya es uno de ahorita. Eso ya venía, pero no se creía mucho en él. Pero llegó la pandemia y obligó a que todo el mundo tenía que creer en él. Esa es una mega tendencia. ¿Sí? Entonces, el futuro del trabajo, hay una oportunidad grandísima que ustedes puedan trabajar, porque hay que trabajar en la dignidad del trabajo, hay que trabajar en el trabajo justo, hay que trabajar también todo lo que tiene que ver con mejores condiciones del home office, que le llaman las condiciones de su casa para trabajar remotamente, y todo lo que tiene que ver pues con las ARL cambian totalmente. Miren que las ARL, las empresas de riesgos profesionales, les tocó que crear, ¿sí? Seguros para trabajo en casa, cosas que no tenían ellos. ¿Sí? Las personas de seguridad, por ejemplo, en el trabajo, les tocó que empezar a analizar la ergonomía de las sillas que estaban usando las personas en la casa, porque muchas personas duraban mucho tiempo en el computador y les dolía la espalda por la ergonomía de la silla. O sea, empezó a generarse una serie de oportunidades para muchas personas el tema del trabajo remoto. Y como les digo, el futuro del trabajo está ahí, ¿sí? En poder hacer mucho desde cualquier parte del mundo. Y es tanto así que el trabajo va a tender prácticamente a migrar a ese objetivo, ¿sí? A menos horas de trabajo, pero más objetivos a cumplir, ¿sí? Entonces llega el viernes y usted tiene que entregar todo, pero usted verá si todo lo hace el lunes, si todo lo hace el martes, si todo lo hace el miércoles. Ya no es como hoy en día que usted si está sentado en su puesto de trabajo, el jefe suyo le dice, uy, este muchacho está sentadito ahí, está juicioso. Eso ya, la verdad, ya está comprobado que estar 8 horas sentado no es sinónimo de productividad. No es sinónimo de productividad. Hoy en día, bueno, vamos a trabajar por resultados, por objetivos. El futuro del trabajo en esta época, chicos, ya lo estamos viviendo. No solamente, por ejemplo, en mi caso como profesor también, ustedes también como usuarios, uno está viendo cambios bastante fuertes, abruptos, que no ha sido ni para nadie tampoco ha sido fácil. Pero estas cosas que están pasando, esto no es un pañito de agua caliente y ya. Muchas de estas cosas llegaron de verdad para quedarse. ¿Sí? Llegaron de verdad para quedarse porque para muchas empresas les favorece más. ¿Listo? Otra megatendencia importante en el mundo y en esta década es el tema del superconsumidor. Nosotros venimos de muchas décadas de consumismo, ¿sí? Es tanto así que somos un país capitalista. Mucho consumo,
consumo. Es tanto así que ya nos parecemos a muchos países de desarrollo que consumen en cantidad. Hace poco yo vi una estadística muy buena que Colombia ha sido uno de los países latinoamericanos con más consumo en plataformas digitales. Y eso me pareció en el lado bueno y en el lado malo. En el lado bueno es que aquí en Colombia no teníamos la cultura de comprar en línea. Entonces hicieron un estudio de que aquí en Colombia hoy en día la gente cree mucho en las plataformas digitales, ¿sí? Como Disney, Amazon, Netflix, todas esas cosas, servicios. Pero también hay una estadística que decía que Colombia es un país que ha utilizado mucho plataformas de compra de e-commerce como Amazon, por ejemplo, que anteriormente, en décadas atrás, eso no se utilizaba. Entonces, ¿cuál es el reto del super, pero llama super consumidor? Porque hoy en día, con tanta oferta que hay, con tanto producto que hay en línea, con tanto servicio, el reto está en que usted con lo que ofrece esté orientado a un usuario más inteligente. Hoy en día los usuarios ya no tragan entero. Hoy en día los usuarios averiguan en Amazon, averiguan en otras plataformas y les interesa más la propuesta de valor. Hoy en día el cliente de hoy es un cliente inteligente. Es un cliente que sabe lo que quiere, es un cliente que te compara precios y es un cliente que analiza la propuesta de valor. Entonces, se ha comprobado que hace muchos años atrás la gente no le importaba la propuesta de valor. Ah, no, mira, esto me sirve. Pero hoy en día, el super consumidor es aquella persona que está en la era digital y que sabe lo que tú le ofreces. Entonces, por eso el reto está en ofrecer productos y servicios con una muy buena propuesta de valor. Por eso les decía que esta década va a ser una década de mucha oferta, en todo el sentido de la palabra. Pero usted tiene que lograr conseguir ese super consumidor que de verdad acepte su propuesta de valor. ¿Sí? Entonces, es ahí donde tenemos un reto muy grande. Que todo lo que usted haga debe tener una propuesta de valor súper diferenciadora. Porque hoy en día el consumidor de hoy día no es el mismo consumidor de antes. Hoy en día sí se fija mucho en qué le entregas como beneficio. Entonces, eso es una de las grandes megatendencias que el mundo ha vivido ante toda la globalización por Internet. Cuarta megatendencia, el diseño del comportamiento, chicos. Esto es un tema crítico que asusta mucho también. Esto es un tema que verdaderamente con pandemia se alteró. Y cuando hablamos del diseño del comportamiento, ¿a qué hacemos referencia? Al comportamiento del hombre en la sociedad y al comportamiento mental del hombre. ¿Sí? Es decir, hombres y mujeres hoy en día están sufriendo mucho con el tema comportamental. Mucha violencia de género, mucho tema que tiene que ver con depresiones, mucho tema con actos suicidas. Yo veía la estadística de la gráfica de los casos suicidas en el mundo y los casos de depresión en el mundo. Esta última década que pasó del 2010 al 2020, las cifras son de verdad alarmantes. Y se dice que ahorita con pandemia hubo un pico súper alto en cuanto a las enfermedades mentales de las personas. Es decir, que este área de la salud, como lo es cómo se comporta el hombre en la sociedad y cómo está su mente, es un tema de ponerle atención. ¿Sí? Es un tema que hoy en día los jóvenes muy chiquiticos sufren mucho esto. Y hay que hacer cosas para trabajar ahí, desde cualquier ámbito, ¿no? Desde el ámbito de la salud, de la ingeniería, etcétera. Pero esas cifras, y los invito a que las busquen, cifras que son alarmantes y que son preocupantes. Y la pandemia lo que hizo fue acelerar más esto en muchas personas. No, estoy confinado, me siento mal, quiero salir y empezaron problemas mentales. ¿Cuántas violencias intrafamiliares hubo en pandemia? Y todavía estamos en pandemia, pero apenas en el inicio de pandemia hubo mucha violencia intrafamiliar, mucho feminicidio contra la mujer, etcétera. Tantas cosas que uno dice, oh, pucha, el mundo está loco. Y literal, se está viendo afectado mucho el tema mental de las personas. Por eso este diseño del comportamiento, por eso se llama diseño, porque hay que hacer una ruta
para lograr mitigar esas cosas. ¿Cómo? Ese es el reto, ¿no? ¿Cómo? Pero es estipulado como una de las megatendencias que de verdad esta década requiere mucha atención de ustedes. Yo me veía una cifra, por ejemplo, en Japón. Es una cosa impresionante la cantidad de jóvenes que mueren al año. Es tanto así que hay un bosque del suicidio en Japón por allá. Y eso me parece impresionante. Latinoamérica las cifras subieron demasiado. En pandemia ni se diga. Entonces, eso lo nombro como una megatendencia porque a pesar de que uno no es experto en ese tema, pero yo sé y estoy seguro que de algún modo se puede ayudar con tecnología, de algún modo. ¿Listo? Entonces, estoy nombrando, como les digo, una megatendencia compleja, delicada, pero que esta década va a cobrar mucho valor. Esta es así que una de las profesiones en las cuales ha cobrado más valor, ahí en el cual ha sido los psicólogos. Los psicólogos en pandemia no tenían ni siquiera un espacio en la agenda. ¿Sí? No tenían un espacio en la agenda ni para nada. Yo recuerdo mucho en la universidad, a mí más o menos por ahí en el mes de noviembre, a mí me dio el COVID. Sí, a mí me dio COVID. Bueno, yo lo tomé normal, sí, lo tomé normal, pues no me afectó tanto. Pero la universidad obviamente pues se dio cuenta. Ah, que el profesor Juan Manuel le dio COVID. Entonces recuerdo mucho que me colocaron un psicólogo para ver cómo yo estaba mentalmente. Afortunadamente, pues, como les digo, lo tomé bien. Al principio, pues, el golpe es como, uy, uno como que tanto lo que escucha, uno de pronto se asusta un poco. Pero me decía la psicóloga, Juan Manuel, no he parado de trabajar, no he parado. Y no solamente por el tema del COVID, es porque mucho colaborador nuestro, mucho estudiante nuestro, se ha visto afectado mucho el tema mental. Y yo era aterrado, porque me decía que tuvo que contratar muchos psicólogos en la universidad. Entonces, eso es un tema bastante complicado, pero que es una mega tendencia a tratar durante esta década que ustedes van a salir como profesionales. Tenemos otra mega tendencia que es como la que está muy de moda desde la década pasada. Desde el 2010 al 2020, esta mega tendencia ha crecido mucho, pero ahorita en el 2020 al 2030 va a crecer mucho más. Lo que le llaman la economía colaborativa. ¿Y qué es la economía colaborativa? Como su nombre lo dice. La economía colaborativa es poder yo ofrecer un producto o servicio, pero involucrar a otras personas que tienen ese talento que apoyan mi producto o servicio. Ejemplo, estilo Uber. Uber fue el pionero en utilizar la economía colaborativa. Yo creo la plataforma, pero usted como conductor pone el carro y partimos porcentajes. Eso es economía colaborativa. Poder aprovecharme de buena forma el talento de otros para ofrecer mi producto o servicio. Y mucha gente empezó a trabajar en economía colaborativa. Ahí donde Uber se posicionó, Airbnb se posicionó, porque Airbnb también es economía colaborativa. Por allá yo pillaba una aplicación bien chévere que era como de cocina, como que de chef, como que si yo sé cocinar me puedo ingresar a la plataforma y la gente compraba mi comida. O sea, es una buena forma de poder ayudar al otro a través de un producto o un servicio. Y eso ahorita está cobrando mucho más valor porque muchas personas están haciendo trabajos de economía colaborativa. Todos estos domicilios trabajan con economía colaborativa, ¿sí? Todo está basándose en eso. Eso es bueno y hay que tener mucho cuidado con cosas. Hay gente que sí se aprovecha mucho de la economía colaborativa, pues para obviamente ser muy ambicioso con el tema del servicio. Hay gente que no sabe el concepto de economía colaborativa y le quieren dar cualquier porcentaje a cualquier persona y se queda con un gran porcentaje. ¿Sí? Entonces, el tema de economía colaborativa me parece que es algo chévere porque puede hacer crecer el negocio. Los que se acuerdan de la evaluación que hicimos, que yo les puse el caso de la manicurista. La manicurista es una plataforma, pues obviamente, para el tema de belleza.
pero ellos utilizan la economía colaborativa para aprovecharse de buena forma de las chicas o los chicos que saben hacer manicure y pedicure y poder un porcentaje ganar yo como plataforma y ellos ganan como su producto o servicio. Entonces, eso es algo que ahorita esta década va a seguir creciendo mucho por el tema de la desempleabilidad. Hay mucho desempleo y gracias a la economía colaborativa puede hacer de que muchas personas se basen en esto. ¿Sí? Rappi creció con eso. ¿Sí? Tanto que se critica Rappi y lo critican mucho por muchas cosas que han hecho. Pero ellos fueron también pioneros en Colombia con la economía colaborativa. ¿Sí? Muchas personas. Y hay mucho empresario que está empleando este concepto para su producto o servicio. ¿Listo? Tenemos una sexta mega tendencia. Reasignando la urbanización. ¿Cómo así, chicos? Bueno, se viene una migración muy fuerte de la ciudad al campo. Se viene eso. La tierra se va a valorizar más. La agricultura ya está cobrando más valor. Porque nos dimos cuenta en pandemia que lo más importante era tener bien a nuestros agricultores y no los teníamos bien. Entonces, ¿qué significa reasignar la urbanización? Muchas empresas, muchas personas, debido al trabajo remoto, ya lo pueden hacer desde cualquier parte. Las zonas rurales van a crecer mucho más, pero van a crecer de un tema sostenible. Es decir, que no como la típica ciudad que crece como desde el centro y se va expandiendo, sino que la idea es que lo que ya esté se crezca hacia arriba, de manera vertical. ¿Sí? Entonces yo les decía en una clase pasada que la idea de la urbanización moderna es que todo se encuentra ahí en el barrio donde usted vive. Los servicios, los productos, ¿sí? Los bancos, todo esté ahí, sin que usted se tenga que desplazar tanto. Entonces, el famoso concepto del centro de la ciudad, que ahí todas las ciudades del mundo tienen su centro, pues tiende a desaparecer. Porque la idea es que en cada comunidad todo lo que tiene que ver con urbanismo esté ahí. Y como hay una migración fuerte en ese momento hacia la zona rural, pues también lo están haciendo de una forma muy sostenible. Eso es algo clave, ¿no? Que si usted quiere en la parte de arquitectura, ingeniería civil, trabajar con alguien, siempre mantenga el concepto de la sostenibilidad. Entonces, hoy en día el mundo pide a gritos, y más que todo en países europeos, donde el espacio ya se está acabando. Son países pequeños. Si usted compara Colombia en territorio con un país de Europa, son pequeños esos países de Europa. Entonces les toca que reasignar la urbanización, potenciar más lo que tienen. ¿Sí? La tierra. La tierra se vuelve muy valiosa en esta década. ¿Sí? Entonces es algo que hay que pensar mucho porque la planeación estratégica, lo que tiene que ver con los planes de ordenamiento territorial de los países, tienen que aprovechar el espacio que ya está. Aquí en Colombia, en Cali, entre más expanda, como que es mejor, dicen, ¿no? Que se meten a los humedales, dañan los humedales. Si tú miras ahorita, por ejemplo, entre la Cali y Jamundí, todo eso ya está, esos lotes ya estaban casi en venta para construir casas, pero nunca se construyen carreteras. O sea, todo al revés. Y el tema ambiental. Hace poco que hubo todo ese invierno fuerte, que ahorita como que se ha mermado un poco el invierno. Por allá unas casas súper costosas y bueno, eso era un humedal y la naturaleza reclama su espacio. Entonces son cosas que hoy en día hay que hacerlo muy bien. El tema de la zona rural va a crecer. Créanme que mucha gente está buscando lotes para construir su oficina, ¿sí? Y en las ciudades, la tendencia es que todo esté ahí, ¿no? Todo el producto o servicio, usted no tenga que desplazarse mucho, sino que todo lo tenga ahí en el barrio. Entonces, esa es una de las tendencias más que todo europeas que se han pegado mucho para nuestro continente. Otras megatendencias son las comunidades innovadoras. Pues muchachos, ustedes van a salir de una época donde son, por decir así, privilegiados en conocer esto. Yo me egresé en la década 2011, es decir, del 2010, 2020, 2011 más o menos me egresé. Y nunca en mi carrera, nunca me mencionaron esto. Nunca. Porque en los planes estudiantiles no estaba.
¿sí? Nunca lo mencionaron para nada. Entonces, cuando digo que siéntanse privilegiados, que ustedes van a ser una década donde esa palabra está pues en su furor y lo que busca el mundo es que se creen comunidades innovadoras. Todo lo que usted haga como producto o servicio, busque que siempre mueva masas y cree conectividad o cree comunidad. Miren lo que le pasó, por ejemplo, a plataformas de hardware. Una plataforma muy famosa de hardware que se llama Arduino. El éxito de Arduino no es la placa. El éxito de Arduino ha sido la comunidad que ha creado. Entonces, una de las tendencias que tenemos así fuerte en el mundo como megatendencia es crear comunidad de algo. ¿Sí? Y si usted crea comunidad, posiblemente con lo que tú hagas vas a impactar más. Siempre buscan crear comunidades de gente innovadora, de gente que les gusta crear cosas. Por eso usted ve muchas páginas, o usted han visto que las plataformas de educación crecieron mucho, porque lo que buscan es crear comunidades innovadoras. Son personas que tienen el concepto de la innovación, pero hay que aprovecharlas al máximo. Y es algo que en esta década se puede fomentar bastante, por ejemplo, creando espacios colaborativos. Hay gente que aquí en Cali ha creado, por ejemplo, casas, ¿sí? Que las tienen, por ejemplo, acondicionadas para que la gente haga procesos creativos, la gente se reúna con clientes, la gente se reúna con usuarios, etcétera. ¿Sí? Y es algo pues muy chévere. Entonces, las comunidades, siempre que ustedes vayan a hacer algo, chicos, creen comunidad. ¿Sí? Y eso es bacano, porque yo sé que va a crecer y va a crecer y va a crecer en torno a lo que tú haces. Entonces, algo que es muy fuerte en esta década va a ser eso. 8. La salud reinventada. Nos dimos cuenta que la salud es una de las megatendencias que aparecen casi en todas las décadas como algo a resolver urgentemente. Pero con pandemia nos hemos dado cuenta más lo mal que estamos en este sector. Y se puede aprovechar mucho esas situaciones negativas para crear soluciones muy buenas. Pero nos ha tocado hacer soluciones así, aceleradas, para poder, como les digo, tapar ahí suavecito el problema. El tema de la salud es algo que yo creo que va a aparecer hasta en el 2030, 2040, 2050, 2060, va a aparecer en todas las décadas, porque es una palabra de nunca acabar, porque va muy relacionado con las políticas de los gobiernos. ¿Sí? Y como es un derecho fundamental, la salud es lo que más se incumple. Entonces yo pienso que, miren que si yo me pongo a analizar como las megatendencias de los años anteriores, de los años 60, 70, 80, 90, la salud siempre está. Y yo creo que en esta década ustedes, chicos, se van a enfrentar con el pico más alto de la crisis de la salud. Ahorita en esa década. Donde tienen que hacer soluciones para eso. ¿Sí? Y el tema de como más acceso a la salud. Las zonas remotas, por ejemplo. Cómo una persona de zonas remotas puede acceder a la salud. El tema de exámenes, el tema de medicamentos, todo el tema de consultas. Sí, miren que muchas clínicas les tocó utilizar la famosa consulta virtual. Y todo el mundo, consulta virtual, consulta virtual. Les tocó. ¿Sí? Entonces son cosas que, créanme, que hay mucho por hacer ahí. Y lo digo porque pues tengo a alguien cercano que trabaja en el sector de la salud y me dice que todavía hay cosas mucho por hacer, por mejorar, ¿no? Entonces es una mega tendencia chévere que pueden trabajar. 9. La comida a la medida. Bueno, chicos, hay una estadística muy triste que se dice que al 2050, según la FAO, va a haber una crisis alimenticia por dos factores. Porque la tierra ya no va a ser tan cultivable por el cambio climático y segundo, por la sobrepoblación. Entonces se dice que en el 2050 la crisis alimenticia va a ser tremenda y van a haber muchas personas que no van a tener acceso fácil a la comida porque solamente unos cuantos lo van a tener. Entonces imagínense, se empieza a hablar de una época de racionalizar o la comida, ¿sí? De ahorrar comida, de consumir lo que usted necesita, porque, como les digo, es una proyección real de la FAO, de Naciones Unidas, y lo están advirtiendo desde ya. Ojo, al 2050
el cambio climático va a ser más fuerte, las tierras no van a ser cultivables, entonces emplee métodos para que usted tenga su propio consumo, cree sus propios huertos, cree agricultura vertical, cree agricultura urbana en la ciudad, porque la tierra la estamos perdiendo. Y aparte de eso, súmele el problema de la sobrepoblación. Entonces, aquí es donde verdaderamente yo creo que hay mucho por trabajar. Y más en esta década que estamos en 2020, 2030, todavía nos faltan 20 años más, casi 28 años, más o menos 29 años, pero ya no lo están advirtiendo. 2050, crisis alimentaria en el mundo. Y yo creo que desde ya se puede tomar acciones para eso. Es tanto así que ustedes han visto que la ONU sacó los famosos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, precisamente en pro de mitigar eso que va a pasar en el 2050. Y finalmente tenemos una mega tendencia que me parece que está cobrando cada día más valor, que es la economía molecular. ¿Cómo así la economía molecular? La economía de lo pequeño, la economía prácticamente de lo digital, la economía prácticamente de la biotecnología. Hoy en día todo el mundo busca reutilizar materia prima, los desperdicios, volverlos otra vez, ¿sí? Como tal, recursos viables, factibles, todo lo que tiene que ver con bioprocesos, todo lo que tiene que ver con la parte digital, economía digital, las criptomonedas se meten ahí, el tema de moneda digital está ahí, el tema de biotecnología está ahí, el tema de lo cuántico. ¿Sí? Dicen que esta década va a ser una década de desarrollo de lo cuántico muy fuerte, más comercial lo cuántico. Entonces, me parece algo chévere porque es algo que ya estamos viviendo, ¿no? Todo el tema de economía digital, todo lo que tiene que ver con economía de biotecnología, que hoy en día las empresas reutilizan la materia prima para poder crear otras cosas, modificaciones genéticas de las cosas. Esa es una de las megatendencias porque se están acabando los recursos. Entonces, lo que busca la economía molecular es eso, reutilizar o volver las cosas más pequeñas, más prácticas, más digitales. Entonces, allí hay una oportunidad también muy grande para uno trabajar con megatendencias en esta década, ¿no? Como les digo, traté de sacar las megatendencias más importantes. Ustedes pueden buscar muchas más. Hay muchas, muchas, muchas más. Traté de sacar como las 10 más importantes que yo, en mi opinión personal, considero que necesitan mucha atención y que ya están funcionando muchas de ellas. Y también, obviamente, opiniones de expertos que hacen de que esto pues sea una forma de yo apalancarme a futuro con mi idea de producto o servicio. ¿Listo? Listo. Entonces, estas son mega tendencias. Ahorita vamos a ver las tendencias, que son dos palabras diferentes. Recuerden que la mega tendencia es la respuesta a un cambio que está sucediendo en el mundo y que requiere atención urgente por parte de ustedes. ¿Sí? Entonces les pregunto, ¿cuál mega tendencia les ha llamado la atención? Les pregunto. Diría yo que la del startup, que es como la que uno actualmente es la que más ve que está funcionando, o Ajá, pues, las que se nota startups. más. Muchísimo. Esta sí que la palabra empresa como tal, está desapareciendo. Hay empresas actuales que ya están migrando al concepto de startup. Y como startup es prácticamente estar creciendo, 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 creciendo constantemente, nunca les gusta trabajar con el concepto de empresa. Eso es algo muy cierto. Muy bien, Juan Camilo. ¿Otra opinión? Fue la economía molecular. Me parece muy interesante cómo se desarrollan nuevas tecnologías em, enfocadas en generar provecho de los De los desperdicios. desperdicios, exacto. Hoy en día la gente se aprovecha mucho de modificar genéticamente algo para crear otra cosa, o cambiar las propiedades de un material para crear otra cosa. Eso en el tema, pues, bio. Pero el tema también me llama mucho la atención a mí, es cómo ha crecido tanto este tema de las monedas digitales, ¿no?
las monedas digitales. Por acá dice Juan Sebastián, comunidades innovadoras, sí, la verdad que muchos de ustedes, como les digo, ya nacen con el concepto de innovación, está en una era donde ya lo aprenden, pero hay que aplicarlo, ¿sí? Entonces, ya créanme que a futuro un país como Colombia, pues mucha gente va creando estas comunidades, porque toca crearlas. Y hoy en día hay varios sitios en Cali, para que ustedes chismoseen, que te prestan todo, te prestan la sala de juntas, te prestan clientes, para que tú creas como comunidades y crear proyectos y puedas juntarte con el otro. Ah, mira, juntémonos y creemos una startup. Aquí en Cali ya están creando esos sitios. Hay un sitio muy famoso en Cali que se llama el lab.co, creo que se llama así, el lab, el laboratorio.co. Ellos ahí hacen cosas bacanas de comunidades innovadoras. Sí, hay muchos más, pero este es como el que más suena en Cali, donde usted puede ir allá, contar una idea, de pronto encontrar gente que te apoye, ¿sí? Y es chévere, chévere, chévere. También hay un sitio aquí en Cali que se llama Tecnoparque, se llama así, Tecnoparque. Creo que hace parte de la estructura del SENA, Tecnoparque SENA. Eso queda en el centro de Cali. Y ellos tienen todo allá. Tú vas allá con una idea y ellos te la ayudan a resolver. Pa, 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 con todo el equipo de ingeniería que ellos tienen allá. Y tú llegas allá con la idea, pero ellos allá se la ayudan a construir, pero con comunidades innovadoras. Chévere, o sea, hay muchos sitios y son empresas que no te están pidiendo nada a cambio, te quieren ayudar. Sí, chévere, chévere, chévere. ¿Qué más? Ya para pasar a las tendencias. Profe, de pronto algo que pueda ir bastante de la mano es ese futuro del trabajo, Mm, porque yo siempre lo he visto mucho por el tema de lo que es Google ujú, y Netflix, ese tipo de empresas que cambiaron el horario ajá, de trabajo, los días laborables. los En estos días cambiaron. estuve leyendo una noticia en Japón que decidieron cambiar los días laborales de lunes a jueves, Ujú. dando el viernes libre por ejemplo, pues me imagino que trabajan las mismas 8 horas, pero es un día menos y se ve que también Son más sube la productivos. productividad, Ajá. que subió como un 40%, no recuerdo en qué empresa. Claro, la gente Pienso que está más eso, motivada. sí, sí, claro, un día más de fin de semana, obvio. Y pienso que puede ir de la mano con esta economía molecular, ¿no? Uy, sí, Estas nuevas empresas que se generen tengan estas tendencias. exacto. Y mira que en Suiza, sabemos que Suiza pues, es un país bastante interesante en cuanto a la parte financiera. Ellos allá ya tienen horarios de 4 y 6 horas máximo. 4, hay gente que trabaja 4 y 6. El resto es porque el gobierno quiere que su familia, ¿sí? Puedan compartir con su familia. Y han hecho labores de estadísticas que dicen que los que trabajan 4 horas han sido más productivos que los de 8. Imagínense. O sea, es algo que rompe paradigmas. El tema es que aquí todavía somos muy cerrados, ¿no? Como que, uy, si usted no se ha sentado ahí en esa silla, aquí en Colombia hay un dicho muy chistoso que le dicen la hora nalga, que si usted está sentado es porque está siendo productivo. Pero mucha gente está metida en redes, mucha gente está haciendo otra cosa, no es productivo. Entonces, por eso estas empresas, como tú dices, como Google, Netflix, han hecho de que las personas y el mundo entienda que lo más importante es la habilidad de la persona para resolver un objetivo. ¿Sí? Pero aquí todavía como que contratamos a alguien más por su título que por lo que hace. ¿Sí? Ese paradigma todavía nos falta muchísimo. ¿Sí? O porque la recomendación de tal, ¿sí? Eso también todavía lo tenemos. Pero como decía Elon Musk, apoyando lo que dice el compañero Oriano, el futuro del trabajo va a estar más orientado a lo que usted sabe hacer, más no lo que usted es. ¿Sí? Ah, que yo soy ingeniero electrónico, ah, sí, felicitaciones, pero ¿qué sabe hacer? ¿Sí? Y eso, créanme, que se está volviendo muy viral, el tema de la habilidad. ¿Usted qué sabe hacer? Entonces, por eso, créanme que ahí va a influir mucho el tema del futuro del trabajo. ¿Listo? ¿Bien? Bien. Bueno,
Seguimos por las tendencias. Entonces vamos a ver la diferencia entre megatendencia y tendencia. Entonces normalmente cuando uno hace un proyecto con potencial innovador, tal cual como ustedes van a empezar, uno dice, bueno, ¿en qué megatendencia me puedo apalancar o en qué tendencia me voy a apalancar? Cuando yo hablo de la palabra tendencia solita, hago referencia a las tecnologías, a las herramientas, a todo lo que es actual y que está de moda y que está novedoso. ¿Sí? A las tecnologías, a las herramientas actuales, a todo lo que son los insumos actuales que hacen de que de pronto mi proyecto innovador se pueda apoyar de esto. En cambio, la megatendencia es la situación problema mundial. ¿Sí? Es diferente. ¿Sí ven la diferencia? Megatendencia es ese cambio urgente que el mundo ha generado y que necesita solución. Las tendencias son esas tecnologías actuales que nos ayudan a nosotros poder darle valor a mi proyecto o a mi producto o mi servicio. Entonces, por eso hoy en día se habla mucho de la famosa industria 4.0. En esta década se está escuchando muchísimo, pero ya se vienen escuchando en décadas anteriores. Entonces, las tendencias más importantes, según la revista Forbes, que es una de las revistas más importantes de emprendimiento y finanzas en el mundo, y también Silicon Valley, pues han sacado 10 tecnologías, perdón, esenciales para trabajar en esta década full, ¿sí? Full. Y que son tecnologías que sirven como mediadoras. Ojo, no quiere decir de que la innovación es la tecnología. Recuerden que eso ya lo había aclarado en clases anteriores. El hecho de que yo use un dron, por ejemplo, para mi proyecto, el dron no es lo innovador. Lo innovador es qué ocasiona ese dron, qué beneficio ocasiona ese dron. ¿Sí? Como en esos días yo escuchaba a alguien decir eso. No, es que mi innovación es mi algoritmo de Machine Learning. Y yo le decía, ¿seguro que es el algoritmo? ¿No será que el algoritmo es el medio para lograr tu beneficio al usuario? Entonces, es un conjunto de cosas. Entonces, la gente tiende a confundir, y esto es algo que yo quiero que no les pase, la gente tiende a confundir que la tecnología es la innovación. La innovación que usted hace no es la tecnología. La tecnología es lo que le ayuda a que esa innovación se dé. ¿Sí? Si yo me comprometo a entregar paquetes, no sé, de empanadas por drones en tiempo de 10 minutos, ese es el beneficio. Que el usuario va a recibir sus empanadas entre 10 minutos. Ah, ¿qué utilizo? No sé, un carro volador, un dron, lo que sea. Tengo que cumplir con los 10 minutos. Pero entonces la tecnología se vuelve el medio, ¿sí? El mediador para que usted cumpla con su objetivo o beneficio real. ¿Sí? Entonces hay gente que confunde mucho las tendencias como si fuese la innovación. Y es una mediación, es un mediador, nada más. Entonces tenemos 10 tendencias esenciales en esta época. El tema del uso de drones se sigue aumentando por los permisos que últimamente están otorgando los gobiernos para hacerlo crecer más. Ustedes saben que esto ha tenido mucha polémica, mucha restricción a nivel mundial por el tema del espacio aéreo, por el tema de lugares que de pronto pueden ser vulnerables. Hasta hace poco, no recuerdo la fecha exacta, pero hace poco Amazon apenas había recibido el aval de la parte federal de utilizar drones para sus envíos. Apenas había recibido el aval, a pesar de que Amazon ya estaba haciendo pruebas pilotos en algunos lugares remotos en cuanto a la zona rural de entrega de paquetes con drones. ¿Sí? Pero ellos ya recibieron el aval para hacer un despliegue más gigante. El tema de drones no solamente se usa para fotografía y video. Hoy en día la gente lo está utilizando para agricultura de precisión, para tomar los suelos, analizar por imágenes todo lo que tiene que ver con los nutrientes de un cultivo, para vigilancia. Yo creo que ustedes se dieron cuenta de esta noticia en Italia, cuando apenas estamos en furor con la pandemia. En Italia había unos drones que detectaban desde el aire quién tenía fiebre en la calle, ¿sí? Quién andaba con fiebre en la calle. Y eso le ayudó a la policía a controlar un poco el desorden social, ¿sí? Pero como les digo, el uso de las tecnologías también depende del tema cultural. Ustedes se dieron cuenta que en Medellín una empresa trató de hacer envíos de pizzas con drones y el dron lo bajaron. Afortunadamente no se robaron el dron, se robaron fue la pizza, ¿sí? Pero lo bajaron. La cultura, la gente, la cultura. A nosotros, por ejemplo, nos mata mucho en Latinoamérica el tema de lo cultural.
¿sí? Es muy, muy difícil hacer ciertas cosas con tecnología que la gente de verdad la apropie. Entonces el tema de drones es algo que me parece muy interesante. A mí me encantan los drones, pero no solamente por su función principal, sino que tratar de hacer proyectos que aporten valor. Por ejemplo, en Autónoma hubo unos chicos que hicieron envío de drones a zonas rurales para transportar medicina básica, como un botiquín básico a las zonas rurales donde no hay acceso a la medicina. Chévere, porque es algo diferente. Es algo que, mira, estoy atacando la zona rural que la gente se olvida. Entonces, hay mucho por hacer. Tristemente, nuestro Congreso de la República, que tanto dicen que trabajan, en el 2015, ellos legislaron la ley, ¿no? Para que las personas que trabajen con el negocio de los drones le tienen que sacar licencia de piloto. Pero montaron su negocio. O sea, lo que hicieron fue montar su negocio. Y hoy en día, una persona que trabaja en el negocio de drones, que quiera elevar por 10 metros encima de su cabeza el dron, no hay fines recreativos, sino fines de trabajo, debe tener licencia de piloto. Eso todavía está en controversia. Mucha gente ha hecho como contrademandas a esa legislación. Pero pues, ustedes saben que en nuestro país pasan unas cosas muy raras aquí y hacen bloqueos de las tecnologías. Obviamente, pues por temas más de burocracia, ¿no? Lo mismo como cuando pasó, por ejemplo, en España, ¿no? Que en España fueron pioneros en utilizar techos de las casas con paneles solares. Y el Congreso de allá de España legisló un impuesto que se llama el impuesto al sol. Es decir, que toda persona tenía que pagar un impuesto por usar el sol, como si el sol fuese de ellos, ¿no? Entonces, siempre van a haber trabas en las tecnologías hasta que llega un punto de que las empresas dicen, no, lancémoslo. Todas estas plataformas de transporte de vehículos como Uber, no sé, InDrive, Waycal, lo que sea, son plataformas que han sido rebeldes con la parte gubernamental. No les importa lo que digan los taxistas, metámonos. ¿Sí? Han sido rebeldes en ese sentido, pero a veces son así, toca ser así, porque las leyes tumban mucho las cosas. ¿Sí? Entonces el tema de drones me parece chévere y en el mundo se está desarrollando muy bien esto. ¿Sí? El tema genético, ojo, el tema genético no solamente hace parte de la genética humana, no somos buenos para eso, en genética humana en Colombia, pero sí somos buenos para la parte del bioproceso. Lo genético no solamente habla del humano, sino también de la parte de biotecnología. Aquí en Colombia hemos tenido muchas patentes alrededor de esto. Nos gusta cambiar las propiedades de los materiales. Nos gusta cambiar, por ejemplo, el uso de tal material y le damos un uso secundario. En Autónoma han hecho varias patentes de esto, ¿no? Como que la cáscara de yo no sé qué, para que da plástico. Sí, y es chévere, porque eso le ayuda mucho. Propal, pues del bagazo, crea el papel. Entonces, somos pioneros en algo, ¿no? No tanto en la genética humana como en otros países, pero sí nos gusta mucho hacer biotecnología. ¿Nos falta mucho más? Claro, ojalá tuviésemos mucho apoyo para seguir más en biotecnología, pero los ingenieros ambientales que se van por esa línea o las partes químicas, los bioquímicos, han hecho cosas increíbles con las uñas, pero han hecho cosas, ¿sí? Han hecho cosas bien interesantes. Pero en el mundo se está trabajando mucho en el tema de modificación genética de los materiales, ¿sí? Transformar los materiales. Y yo creo que eso ha sido una de las tendencias más importantes de las últimas décadas. El tema de la reutilización de materia prima. Eso es algo que, créanme, que ayuda a minimizar muchos costos. El tema del Internet de las cosas. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado esta palabra, Internet de las cosas, o IoT, o IoT, como quieran decirle. El Internet de las cosas es algo que funciona en cualquier contexto. Y lo que busca, como su nombre lo dice, es tener conectividad a cualquier lugar, ¿sí? En cualquier lugar del mundo, a la nube, para dar valor de algo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en mi producto, utilizo mucho el Internet de las cosas para poder darle valor al usuario con los datos en Internet. ¿Sí? Entonces, como dice, cualquier cosa conectada a Internet, no solamente es conectarlo, es darle valor. Y el Internet de las cosas, por eso ha cobrado mucho valor hoy en día en la parte de ciudades inteligentes. Hoy en día cobra más valor con el distanciamiento social. Ustedes saben que el distanciamiento social llegó para quedarse, porque la gente va a estar muy reacia a ciertas cosas. Entonces, el Internet de las cosas es simplemente un objeto que tú tengas, volverlo inteligente y que te sense o que te haga un control de un proceso, etc.
Entonces es muy chévere por eso. Es una palabra que créanme que se utiliza en cualquier carrera. ¿Sí? Yo, por ejemplo, soy electrónico y la uso en agricultura, pero hay gente que la usa, por ejemplo, en el tema de monitoreo de ríos, monitoreo de lagos, monitoreo de empresas, de índice, por ejemplo, de contaminación, de gases, etcétera. O sea, se puede usar en todo concepto, pero siempre que usted escucha Internet de las cosas tiene que ver con conectividad a la nube, ¿sí? Trabajar con datos en la nube fuertemente. La parte de robótica no es una palabra que apenas estamos escuchando esta década, es una palabra que hace rato escuchamos. Lo que pasa es que la robótica, ¿por qué todavía se mantiene como tendencia? Porque con mayor razón hoy en día, gracias al desarrollo de la inteligencia artificial, la robótica tuvo un nuevo respiro y se están haciendo cosas muy interesantes en robótica para el tema de cultivos, para el tema de la salud. En Italia hubo varios robots que monitoreaban personas con COVID. O sea, muchas cosas en robótica han cobrado mucho valor gracias a que se desarrolló más potencial en la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, por eso la robótica, como ya lo escuchábamos hace décadas atrás, esta década ha cobrado más valor por el tema de la unión de los dos. La unión de la parte de inteligencia artificial con la parte robótica y le ha dado más valor a eso. ¿Sí? Y ahí es donde entra la palabra inteligencia artificial. Todo el mundo hoy día, es una palabra muy parecida a la innovación y la sostenibilidad, ¿no? Súper trillada. Todo el mundo cree que hace inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial va mucho más allá de simplemente predecir un dato. La inteligencia artificial va mucho más allá. Tema de identificación de patrones, detección de patrones, simular las neuronas humanas. Hay gente que porque hace un modelo matemático en una estadística, a todo le llaman inteligencia artificial, sabiendo que hoy en día la inteligencia artificial va mucho más allá con el tema de redes neuronales, lo que llaman el deep learning, el machine learning. Son algoritmos más profundos de aprendizaje automático. Y por eso, cuando uno habla de inteligencia artificial, proporcionalmente hay que hablar de buen desarrollo de hardware que procese esa inteligencia. Porque la inteligencia artificial hoy en día requiere de buena máquina, como dice uno, ¿sí? Para poder trabajar esos temas. La realidad virtual, la realidad aumentada, son cosas que ya habíamos escuchado antes, pero ahorita van a cobrar más valor, ¿sí? Cuando hablamos de realidad virtual es porque alguien de verdad hace un desarrollo inmersivo, donde el mundo que se crea es totalmente virtual. Cuando hablamos de realidad aumentada, es porque tenemos un mundo real, pero al mundo real le adicionamos un mundo virtual. ¿Sí? Los dos usan las gafas de inmersión como mediadores. Pero ¿dónde está el éxito de estas tecnologías? En la aplicabilidad. Hoy en día, por ejemplo, vemos gente que trabaja con realidad virtual para explicar algo, se crean un mundo para explicar algo, para la educación, para el tema de la salud, para el tema de las terapias. Hay gente que hoy en día hace terapias con pura realidad virtual. En la realidad aumentada, hace unos años atrás, esta aplicación famosa, Pokémon Go, fueron pioneros en realidad aumentada, en que tú podías con tu celular, ¿sí? Ver el Pokémon ahí encima de tu mesa. Hoy en día la realidad aumentada se usa en España muchísimo para las empresas. Para cuando alguien llega nuevo a una empresa, le colocan la gafa de inmersión y puede ver la máquina y la máquina le aparecen flechitas para explicarle el funcionamiento de la máquina sin necesidad que usted tenga a alguien que le esté haciendo la inducción al lado. Entonces hay mucho por hacer. Obviamente todo ese tipo de tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, robótica, internet de las cosas, tienen algo en común. Es que hay que saber programar. Casi todas convergen a la programación. Por eso, una de las tendencias de esta década, y no está aquí en las 10, es que la gente tiene que saber programar, sí o sí, no importa la carrera que usted esté. Hoy en día, una persona profesional que no sepa programar, créanme, que pierde mucho valor en el mercado. Hay que saber programar. No importa que usted diga, profe, yo soy malo para la programación, profe, no me gusta, hay que hacerle. Porque hoy en día todas las tecnologías, tendencias que hay, requieren ese tipo de cosas. ¿Listo? Hay otra tendencia que se llama la impresión 3D. La impresión 3D no es algo que es nuevo, ya lo veníamos escuchando en décadas pasadas. Pero ¿por qué esta década va a cobrar mucho valor? Porque la impresión 3D ya no es que imprima. Ya la tendencia no es que imprima.
Ahorita la tendencia es encontrar los diferentes materiales que yo puedo utilizar y crear para imprimir. Por allá yo escuchaba en la Universidad ICESI crearon un material basado en el millón de yuca para hacer impresiones 3D. O sea, es innovar en el material, innovar en tamaño, innovar en la aplicabilidad. Están creando órganos para el tema pues, de la salud, para prótesis, para animalitos, todo. O sea, la aplicabilidad hace que una tendencia se mantenga. ¿Sí? Si hay una tendencia que solamente sirve para algo, ¡boom!, murió la tendencia. Entonces, las tendencias pueden mantenerse en el tiempo siempre y cuando den la posibilidad de mejora. Yo no sé si a ustedes les tocó, pero a mí sí me tocó los celulares que antes de que existiera el Bluetooth, uno tenía que colocarlos juntos así, la infrarroja, la famosa comunicación infrarroja. Entonces, usted colocaba su celular y colocaba el otro celular así, ¡pam! Y se pasaba la información. ¡Wow! Todo el mundo, pero sabe que es algo quietico, usted lo movía y se le dañaba la conexión. Pero no duró nada. No duró nada esa tendencia. No duró para nada, nada, porque era mala. O sea, las tasas de transmisión eran muy bajitas, pero para la época eso era wow. Y llegó Bluetooth y boom, lo mató. ¿Sí? Y eso pasa mucho con las tendencias. Hay tendencias que se mantienen en el tiempo, ¿sí? Hay tendencias que se mantienen en el tiempo, hay otras que desaparecen porque son moda, porque son novedad y ya murieron. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante de uno siempre estar como a la vanguardia con su proyecto en las tendencias actuales, porque a la gente le sirve. A la gente le sirven las tendencias como pretexto de venta. No es lo mismo yo decirles, le tengo este lapicero que permite, ¿sí?, escribir digitalmente en una tablet. ¿Y qué tal que por allá alguien diga, le tengo este lapicero basado en inteligencia artificial e Internet de las cosas que te permite subir a la nube todo lo que tú hagas? La gente va a decir, no, me voy por este, me está ofreciendo un valor o se está apalancando en una tendencia. ¿Sí? Entonces, eso sirve mucho como pretexto de venta a futuro. El Big Data, o lo que llaman pues el Big Data, es el manejo de volúmenes de datos grandísimos para dar valor. Haga cuenta que el Big Data, en pocas palabras, es la estadística del futuro, la estadística digital. Todas las personas que estudiaron estadística en su historia lo hacían a puro papel, luego en Excel, luego en programas de estadística y hoy en día es Big Data. Puros datos en volúmenes altos en la nube para darle procesamiento y darle valor a las empresas. Eso es lo que es Big Data. Procesar altos volúmenes de información y decirle, entregarle predicciones, entregarle comportamientos, entregarles análisis a las empresas, a los usuarios. ¿Sí? El famoso Big Data. Y por allí aparece una tendencia que me parece muy, muy, muy interesante, pero en nuestro país el desarrollo de esto es nulo. Es el blockchain. El blockchain es algo que a veces la gente cuando lo trata de entender no es tan fácil, pero se lo voy a explicar de una forma muy sencilla. El blockchain es prácticamente eliminar las intermediaciones que hay en el acceso a un producto o a un servicio. Por ejemplo, si yo le voy a dar un dinero le voy a transferir dinero a Julián. Entonces Julián me dice, profe, esta es mi cuenta, ¿cierto? Entonces yo llego y me meto a mi banco, pongo la cuenta de Julián y pongo pues el dinero. Entonces en esa transaccioncita hay un intermediario que es el banco. Entonces en este caso el banco posiblemente se quede con un porcentaje de transacción o cuando se hace una compra de internet, lo hace a través del banco. Entonces lo que busca el blockchain es eliminar los intermediarios, que si yo le voy a mandar el dinero a Julián, le llega tal cual a Julián y chao banco. Porque lo que busca el blockchain es tener un Internet descentralizado, no un Internet centralizado. Entonces, ¿qué pasa? El blockchain ha puesto a temblar a mucho monopolio en el mundo, porque mucha gente vive de la intermediación. Los bancos viven de la plata de uno. Entonces, lo que busca el blockchain es punto a punto, ¿sí? Lo que llaman peer-to-peer. Le envío a Julián digitalmente su dinero. Crear servicios, crear redes, más de punto a punto. Evitar intermediarios. Y eso es algo que, créanme, que está creciendo abismalmente porque al blockchain ya le metieron todo el tema de criptomoneda, ¿no? Todo el tema de cripto. Los bitcoins, todas esas cosas hacen parte del blockchain, que es como la nueva economía digital, pero colaborativa,
pero sin intermediarios. Y es algo que en nuestro país, créanme, esto es nulo. A los que le tocó el parcial número 1, esta empresa Nuam, este es un colombiano que creó un banco en Brasil y tiene mucho concepto de blockchain, que es tratar de que las tasas de transferencia sean cada vez menos y más que sea un mediador del banco. Y obviamente los Ardilalule, los Santo Domingo, aquí en Colombia no les ha gustado mucho ese tema, porque el blockchain busca eliminar el negocio principal de un monopolio. Entonces, eso, créanme que es una tendencia de esta década en los países, para que ustedes lean un poquito más sobre eso. Entonces, aquí yo traje unos videos, como para que los veamos rápidamente. Les comparto el audio de algunas tendencias. Un servicio de Amazon Prime Air, de Amazon. Por acá tengo un videito de biotecnología. Una universidad en Portugal, que lo que hizo fue cambiar las propiedades de la celulosa, del papel, para agregarle todo lo que es electrónico. Voy a sacar un pedacito que es un poquito largo, pero es el paso más importante. Hay una tendencia hacia el e-paper, papel electrónico. La idea es sustituir los periódicos, libros, revistas por tablets. En nuestro caso utilizamos celulosa o papel para hacer circuitos electrónicos. Así que cambiamos la I del principio al final. Trabajamos con papery, papel electrificado. El chip de papel o transistor de papel es un circuito electrónico, un circuito integrado, digamos, hecho de papel. Sí, usamos el papel no solo como un substrato donde depositar todos los materiales para hacer un circuito integrado, sino que el papel en sí mismo es material electrónico. Usamos técnicas de impresión tradicionales para nuestros aparatos. La única diferencia son las tintas. En vez de usar una tinta normal de un color, usamos tintas con otras funcionalidades como conectividad, propiedades semiconductoras. Desarrollamos las tintas en nuestros laboratorios, las formulamos e imprimimos. El silicio es abundante, pero la tecnología para hacer circuitos integrados de silicio es contaminante. Queremos usar materiales que no sean tóxicos y sean abundantes. No quiero usar estos materiales para reemplazar el microprocesador. Ese no es nuestro objetivo. Queremos usar este concepto para otras aplicaciones donde sea imposible usar componentes electrónicos convencionales. Ese es un ejemplo interesante de la parte de biotecnología.
Por acá les muestro, bueno, un poquito de Internet de las cosas. Alexa, turn the curtain on. Okay. Alexa, turn the table lamp off. Okay. Turn the left lamp off. Okay. Dim the right light to 50%. Okay. Turn everything on. Okay. Turn the thermostat on. Okay. Set the thermostat temperature to 22 degrees. Thermostat set to 22. Alexa, good night. Good night. Por acá les muestro otro ejemplito bien interesante de una maleta inteligente que desarrollaron unos chicos con Design Thinking. Ladies and gentlemen, Flight 1427 to New York is now boarding at Gate 3. Please hurry so you can find a place to store your carry-on luggage. Assuming you were even able to carry it on and the airline didn't make you check it because you packed too much. Hopefully you all have a Blue Smart, the world's first smart carry-on suitcase. Introducing Blue Smart, the first carry-on that connects to your smartphone with revolutionary features, including a digital lock, proximity sensors, location tracking, trip tracking information, a built-in digital scale, and if that wasn't enough, a built-in battery that can charge your phone 6 times over. Designed for today's sophisticated traveler. And even guys like this. Pull the handle, and the app will tell you the exact weight of your carry-on so that you never have to check it because you pack too much. God knows what a suitcase has to go through. Forget about keys or combinations. Control the lock from the app. And if for any reason you need to part ways with your Blue Smart, worry not, it will automatically lock itself. Life's too short to fight for an outlet. Blue Smart will recharge your electronic devices with our super powerful built-in battery. So relax. Blue Smart will alert you if you ever leave it behind, or if it finds a new friend. And if it's ever lost, you'll be able to track its location. You will breeze through airport security thanks to easy access to your electronic devices. With Blue Smart, anyone can travel smart. Even this guy. But wait a minute, is this even possible? Who invented this? Calendar and to travel service. Miren que ellos utilizaron, conocí un poquito la historia de ellos, utilizaron mucho el Design Thinking para hacer el proceso pues, de bocetación, generación Profe. de ideas. Dime. Qué pena, es que no sé si solo me pasa a mí, pero es que se te escucha súper pasito. No sé si soy yo. ¿Ahí me escucha mejor? No, sí se te escucha un poco suave. ¿Ahí cómo me escuchas? ¿Ahí cómo me escuchas? Igual. ¿Igual? Igual fue cuando activaste el sonido del video. Ah, yo creo que fue cuando activé el sonido del video, sí, de pronto se fue ahí. Eso ahí ya. Pero ahí ya mejor. Ajá. Sí, profe, ya está súper. Bueno, lo que les decía a estos chicos que crearon esta maleta, ellos crearon, pues mediante el Design Thinking, empezaron a hacer todos los procesos. Ustedes ven detrás del chico que está ahí, aparecen como unos bocetos a mano alzada, un poquito más a color. Ellos empezaron a hacer todo el proceso de Design Thinking y hoy en día pues les va muy bien con ese tipo de maletas inteligentes. Por aquí tengo uno de robótica, la empresa como de robots más innovadora del mundo.
Ese es Boston Dynamics, una empresa muy famosa de robótica. Por acá tenemos las tiendas de Amazon que mezclan inteligencia artificial con computación, visión computacional. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Bueno, y entonces ya para finalizar, para la próxima clase, como ya vamos a arrancar pues conceptualización en tema de generación de alternativas,
Vamos a trabajar pues con el contexto colombiano. También me gusta mostrar tendencias y megatendencias colombianas. No me gusta solamente mostrar lo increíble de otros países, sino que, bueno, ¿qué hemos hecho nosotros aquí en Colombia con tema de megatendencias y tendencias? Eso lo trabajaremos la próxima clase y empezamos la actividad, pues las primeras actividades de generación de ideas, que la vamos a hacer un poquito pues diferente a lo tradicional. Entonces yo quiero que nos respondamos esta pregunta para la próxima clase, porque hoy en día todo lleva el apellido Smart o Tech, ¿cierto? Esa pregunta es muy interesante porque nos va a dar como una visión muy grande de la tendencia que tenemos hoy en día con la tecnología. Y esta pregunta obviamente pues la vamos a responder en la próxima clase, pero le daré como una justificación bien detallada del por qué. Pero vayan ustedes mismos respondiéndola, ¿sí? Porque hoy en día todo lleva el apellido de Smart. Smart TV, Smart Water, Smart Cities, ¿sí? Todo, Smart AGT, ¿cierto? Hay de todo. Entonces, es una pregunta interesante, pero pues tiene que ver mucho con el tema de las tendencias y las megatendencias. ¿Listo, chicos? Entonces, traten de responderla, la miraremos en la próxima clase. Bueno, ya para finalizar entonces, siendo las 10, ¿alguna duda, pregunta de lo que acabamos de hacer? ¿Cómo les pareció las tendencias y las mega? ¿Cómo les pareció las mega tendencias y las tendencias? Esto sirve como para apalancarnos cuando ya estemos generando bastantes conceptos, nuestro proceso de ideación, ¿no? Rápidamente, un comentario. Ya la habían visto todas. Profe, muy interesante. Personalmente no conocía ese concepto de megatendencias. Es importante. Siempre casi todos los emprendimientos se apalancan en eso, ¿no? En megas y en tendencias. Y eso normalmente uno lo hace. O sea, ahorita que ustedes van a empezar a rayar y hacer puros gráficos, sketch, se van a dar cuenta que uno se puede apalancar en alguna de esas y le da más valor a lo que tú hagas. Pero chévere, chévere. Bueno, entonces nos vemos el miércoles si Dios quiere y arrancamos entonces con la respuesta a esa pregunta. Arrancamos con un contexto colombiano y ahí sí ya arrancamos a hacer nuestros primeros pinitos de la ideación. Listo, chicos, que tengan un buen día. Un gusto pues arrancar semana con ustedes. Listo, profe. Gracias. Sí. Dale. Gracias, profe. A ustedes, gracias a ustedes.